Bienvenidos a la nueva era de Panorama, podcast pionero en la incorporación de la inteligencia artificial a su trabajo. Una idea del periodista senior andaluz Pepe Contreras. Compartimos con otros podcasts internacionales una misma pasión por los nuevos tiempos. Panorama es libertad y tecnología. En el mundo, la contaminación del aire, en gran parte debida a la actividad industrial, es responsable de aproximadamente 4,2 millones de muertes prematuras cada año por la exposición a partículas finas. En España se estima que la contaminación atmosférica causa alrededor de 30.000 muertes prematuras al año. La contaminación del aire aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer de pulmón, entre otras. Pero también enfermedades neurodegenerativas. Son las partículas mortales. Profesor, hoy nos hemos llevado las manos a la cabeza porque aparecen las PM, que son unas iniciales que se pueden asociar con muchas expresiones, pero una de ellas es partículas mortales. Esto nos pone los pelos de punta. ¿Qué son las partículas mortales, Joan Carles? Pues es evidente que cuando hablamos de medio ambiente, en el entorno, en el medio ambiente, hay partículas que afectan a nuestra salud, ¿no? Y sabemos mucho sobre que la contaminación atmosférica es un factor de riesgo para la salud. La contaminación mata y por tanto hoy sabemos. Pero ¿qué mata de la contaminación? Pues en esa contaminación que afecta principalmente a las patologías cardiovasculares principalmente, pero lo que lo hacen son partículas microscópicas que están en el entorno y que conllevan problemas para nuestro corazón, para nuestros pulmones y para nuestro cuerpo en general, ¿no? También, además de enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, también afecta a enfermedades neurológicas, ¿no? No se sabe muy bien cuál es el efecto que hacen esas partículas a las enfermedades neurológicas, pero está claro que las enfermedades de Alzheimer, las de Parkinson, también están afectadas por esas partículas microscópicas que hay en el medio ambiente y que, sin duda alguna, afectan a nuestra salud. Por tanto, se convierten, como tú muy bien decías, Pepe, en partículas mortales, ¿no? De alguna forma, porque el efecto de la contaminación en esas partículas finas que están en suspensión y que por la mezcla con metales pesados o por otros elementos que están en la atmósfera, pues incrementan el número de enfermedades para nuestro cuerpo. Me parece impresionante toda esta historia, pero que son 35 años, Antonio Muñoz, 35 años, nada más y nada menos, dando la matraca con esta historia. Y por aquí han pasado distintas administraciones, por los dos gobiernos, el central y el autonómico. ¿Con qué resultados, con qué respuesta a vuestra inquietud, la inquietud de los campos gibraltareños? Yo he vivido 3 años en el campo de Gibraltar, en Getares, en la playa de Getares, y me inquieta mucho, muchísimo. No te imaginas cuánto todo lo que hoy estoy conociendo, y sobre todo que se puede extender a enfermedades neurodegenerativas. Bueno, nosotros hacemos lo que podemos, la verdad. De hecho, bueno, puedo contar una cosa. Hicimos, como Ecologistas de Nación, una serie de análisis con el grupo NABU, un grupo de Alemania, análisis en los cruceros que llegaban a Gibraltar. Y bueno, como sabéis que los buques que funcionan con fuel marino, pues bueno, tienen una alta contaminación en la atmósfera también. Que se lo digan a Venecia, ¿eh? Que se lo digan a Venecia. Y claro, y la gente, los alemanes se escandalizaron de la contaminación de partículas finas que producían simplemente el atraque de buques, de cruceros de este tipo en la parte de aquí de Gibraltar. Son motores diésel y son las chimeneas las que contaminan, ¿no? Y como he dicho al principio, bueno, al final siempre nos quedamos solos, igual que, bueno, nos hemos quedado solos desde que atracó el Tyler, el submarino nuclear en Gibraltar, pues, prácticamente en el año 2000 hasta la fecha, nos hemos quedado contabilizando toda esa serie de submarinos que entran en Gibraltar y, como había dicho al principio, esa contaminación, igual que las partículas finas no se ven, que la radioactividad tampoco, ¿no? Y se han estado reparando submarinos de propulsión nuclear en Gibraltar
hasta la fecha nosotros hemos contabilizado que hasta 100 submarinos de propulsión nuclear, y bueno, y nadie dice nada. Como a ver si lo veis, y como he dicho al principio, cada vez se está estresando mucho más la zona de la bahía de Algeciras. Gibraltar, como no tiene espacio físico, está ocupando nuevos fondeaderos de buques, y bueno, y es estresante. De hecho, no hace un mes ha habido 2 accidentes de buque en el estrecho de Gibraltar, ¿no? Bueno, estamos hablando de un problema que puede ser un vertido de hidrocarburos aromáticos, que eso se ve en el estrecho, pero que el gran problema que existe aquí en el campo de Gibraltar sobre la contaminación atmosférica y lo que ya está produciendo en ciudades, barriadas que están cerca del polígono industrial, como Puente Mayorga, Guadarranque, La Línea, Gibraltar, incluso ya está llegando a Algeciras, la parte del Rinconcillo de Getares, está llegando la contaminación con el viento de levante al núcleo de los barrios. Pues bueno, eso nadie, como he dicho antes, Joan, nadie quiere decir si lo que está pasando realmente en esta zona, estos núcleos de la población, que en el 2015 es verdad que se empezaron a hacer análisis de sangre y análisis creo que de orina, y se quedó eso parado de pronto, pues tiene una cierta relación con todos los problemas epidemiológicos que hay en el campo de Gibraltar. Y la gente, bueno, sobre todo la gente, los núcleos de Puente Mayorga, los que están cerca del polígono industrial pesado, la gente se está muriendo pues casi todo de cáncer, ¿no? Que es evidente, ¿no? Y cada vez, como he dicho al principio, la carga contaminante es mucho mayor, las industrias se quieren seguir estabilizándose. Por ejemplo, la refinería hace poco quería seguir con un proyecto que no sé si lo recordaréis, el Fondo de Barril, que lo que pretendía era garantizar la refinería con productos petrolíferos durante 30 años más, y que ese producto que salía del Fondo de Barril, pues bueno, sirviese para suministrar a toda esta serie de buques, 220.000 buques que pasan por el estrecho de Gibraltar y casi 20.000 escalas que hay en la bahía y en la zona del estrecho, ¿no? Claro, eso al final a nosotros nos costó la misma vida a algunos, porque es que a nosotros, bueno, aparte de decir que habíamos dejado a más de 1.000 personas en el paro en aquella época, bueno, estamos hablando hace 2 o 3 años, bueno, nos costó pues, tener que llevar al juzgado al alcalde de San Roque, gente que no te mira por la calle, gente que te amenaza, después te quieren sobornar, en fin, y todo esto a gente que tenemos nuestros propios trabajos, que trabajamos y que nos dedicamos a esto de manera voluntaria, ¿no? Pero eso afortunadamente se paró, y de pronto lo que antes eran 1.000 puestos de trabajo con una planta de fondo de barril, que era seguir utilizando combustibles fósiles, de pronto CEPSA cambia de programa, se quita el nombre, ahora se llama MOEVE y empieza a llamarse de otra manera y a llevar a cabo proyectos o sea, que no tienen nada que ver, un cambio. Además lo habéis visto en los anuncios publicitarios que dejan los combustibles fósiles y empiezan con el hidrógeno verde, ¿no? Ahora por lo visto ya no son 1.000 puestos de trabajo, ahora son 1.500 puestos de trabajo, ¿no? O sea que los ecologistas, pues bueno, estamos siempre ahí con esa espada de Damocles encima de nuestras cabezas a ver qué es lo que ocurre, pero vamos, somos la punta de lanza creemos nosotros, Daniel lo sabe, del cambio que tiene que llevarse a cabo, sobre todo en esta zona desarraigada de la población, de aquí de la zona del campo de Gibraltar, como consecuencia de la mala planificación que ha habido a lo largo de los últimos años, ¿no? Y aunque es un tópico, antes de pasar a otro tema, es una herencia de don Francisco Franco, ¿no? Porque fue la decisión suya la que motivó ese polígono petroquímico, ¿verdad? Bien. Los llanitos, cuando empezaron a instalar en el año 60 las chimeneas de la refinería, se creían que Franco estaba poniendo chimeneas de cartón
para darle un poco de envidia, ¿no? Hay un libro muy interesante sobre eso y bueno, desafortunadamente esas instalaciones pues bueno, se llevaron a cabo y desde la fecha pues ha habido bastante intentos de hacer una nueva refinería más aquí en el campo de Gibraltar, y lo que pasa es que claro, nosotros en los años 60 desafortunadamente todavía no funcionábamos como grupo ecologista, ¿no? Ni cuando empieza la central térmica de carbón, ni cuando empezó a hacerse la refinería de petróleo, claro. Lo tuvieron fácil, ¿no? En aquella época. Dani, tú eres especialista en residuos peligrosos. Estos lo son, evidentemente, pero son silenciosos y casi invisibles. Es como la radioactividad. Efectivamente, sí. Bueno, las partículas, cuando hay hollín y, por ejemplo, son demasiado diámetro, digamos, visibles, sí se pueden visualizar. Es el típico humo, ¿no? que vemos, ¿no? Pero de partículas finas y ultrafinas, no. Y desde luego, muchos de los gases contaminantes tampoco lo son, ¿no? Los óxidos de nitrógeno sí, por ejemplo, son de color pardo rojizo, pero los óxidos de azufre no se ven tampoco. Con lo cual, cuando dicen, no, esta chimenea no se ve que no sale nada y tal. Cuando no sale nada, están saliendo kilos y kilos, por ejemplo, de partículas contaminantes que literalmente no son visibles, ¿no? Entonces, eso hay que ponerlo en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, es cierto, el panorama que ha reflejado Antonio es totalmente fidedigno de lo que es la contaminación del campo de Gibraltar, pero esto no ha ido acompañado, digamos, de estudios, digamos, epidemiológicos, como señalaba, que de alguna forma relacionaran o correlacionaran, digamos, el exceso de mortalidad y el exceso de enfermedades, por ejemplo, que existe en toda la comarca, con digamos, la altísima concentración industrial, ¿no? Que sufre desde hace muchas décadas, ¿no? Todas las peticiones que hemos tenido para que este estudio epidemiológico se hiciera, que no es un estudio complejo, caro, prolongado en el tiempo, pero absolutamente necesario, digamos, han dado con la callada por respuesta, ¿no? Digamos, la negativa más rotunda, tanto por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Medio Ambiente se llama ahora, como la Consejería de Salud, ¿no? Han intentado siempre minimizar el problema, ¿no? Es verdad que se han estudiado, Joan Carles, lo que se llaman determinantes sociales, porque es especialista en salud pública. Por ejemplo, Antonio Escolar tiene estudios magníficos que efectivamente demuestran cómo, digamos, situación de vulnerabilidad y de precariedad económica y social tiene una mayor incidencia en la mortalidad, ¿no? Pero el otro componente que es efectivamente tan importante o mayor incluso que la determinante social y familiar y laboral, que es la determinante ambiental, siempre la Administración se ha negado a identificarlo, simplemente, porque tampoco digo nada más que se haga el estudio, digamos, de detalle y sobre el terreno, ¿no? Entonces, urge, efectivamente, ahora, por ejemplo, que está ya en revisión el plan de mejora de calidad del aire, urge, y que precisamente también los estándares y los límites de contaminación se han hecho mucho más estrictos, porque ya ha entrado en vigor la Directiva de Calidad del Aire, que te rebaja los límites exigibles de forma drástica, prácticamente a la mitad. Digamos, es el momento oportuno ahora para reanudar otra vez esta exigencia, ya no petición, de que las administraciones, sobre todo las dos administraciones concernidas, la ambiental y la sanitaria, digamos, despejen estas dudas y identifiquen el problema y evidentemente pongan medidas correctoras y no medidas simplemente de echar balones fuera como he hecho hasta ahora. Joan Carles, esto es un tema de salud pública, nunca mejor dicho, ¿verdad? Sí, es un tema de salud pública. De hecho, yo diría que ha habido intenciones en algún momento de hacer algún estudio y se hizo un estudio, quiero recordar, Antonio, no sé si 2015, 2016, y hubo un estudio que hizo la Escuela Andaluza de Salud Pública. Yo me metí mucho en que se hiciera. Lo que pasa es que los resultados, por las dificultades del estudio, porque probablemente no se invirtió lo que se debería haber invertido en el desarrollo del estudio, no nos da todos los datos que permiten valorar la contaminación existente en la zona del campo de Gibraltar, ¿no? Salían niveles de níquel elevados, creo recordar, salían niveles de arsénico elevados también, pero había que seguir esa población, ver cuáles eran los niveles de la población donde los niveles eran más altos y hacer un seguimiento de los mismos, intentar comparar esos niveles con enfermedades que les ocasionaban, y eso no se ha seguido, ¿no? Fue un estudio que no era lo que queríamos, pero fue un estudio exploratorio que de alguna forma comparaba mucho Huelva y el campo de Gibraltar por un lado y las capitales de provincia andaluzas por otro, pero no dio las claves totalmente, no es el estudio que necesita la zona del campo de Gibraltar
y por tanto es un estudio que implica un desarrollo, implica un seguimiento. Es decir, la clave, desde mi punto de vista, es hacer un corte transversal, sin duda alguna eso nos daría pistas, seguir con la línea de lo que se hizo en el año 2015-2016, pero es evidente que lo que hace falta es hacer un seguimiento, valorar en qué conlleva las enfermedades ocasionadas por estas contaminantes en las personas que tienen unos niveles de contaminantes mayores, y con eso probablemente nos diría mucho más de lo que nos ha dicho hasta ahora. El estudio, desde mi punto de vista, fue totalmente insuficiente, un poco, de alguna forma, desde mi punto de vista, decepcionante por lo que debería haber podido, lo que había podido dar y lo que dio, pero creo que desde mi punto de vista hay y había demasiado miedo, si no Antonio y Daniel, demasiado miedo a lo que puede salir en un estudio de ese tipo, ¿no? Y claro, cuando tú tienes miedo, quienes te lo encargan, de alguna forma, al final genera lo que genera, ¿no? No se invierte lo que debería invertirse y no se hace el seguimiento que debería hacerse. Y al final tenemos unos datos, digo, de eso de hace ya 8 años, que deberían haberse seguido, hacer un seguimiento de los mismos, haber hecho un análisis de las personas con mayores índices y sin duda alguna eso nos daría muchas más claves de las que tenemos en estos momentos. Me parece impresionante toda esta historia, pero que sean 35 años, Antonio Muñoz, 35 años, nada más y nada menos, dando la matraca con esta historia. Y por aquí han pasado distintas administraciones, por los dos gobiernos, el central y el autonómico. ¿Con qué resultados? ¿Con qué respuesta a vuestra inquietud, la inquietud de los campos gibraltareños? Yo he vivido 3 años en el campo de Gibraltar, en Getares, en la playa de Getares, y me inquieta muchísimo. No te imaginas cuánto, todo lo que hoy estoy conociendo, y sobre todo que se puede obtener a enfermedades neurodegenerativas. Bueno, nosotros hacemos lo que podemos, la verdad. De hecho, bueno, puedo contar una cosa. Hicimos Ecologistas en Acción una serie de análisis con el grupo NABU, un grupo de Alemania, análisis en los cruceros que llegaban a Gibraltar. Y bueno, como sabéis que los buques que funcionan con fuel marino, pues, bueno, tienen una alta contaminación en la atmósfera también. Eso lo digo a Venecia, ¿eh? Eso lo digo a Venecia. Y claro, la gente, los alemanes se escandalizaron de la contaminación de partículas finas que producían simplemente el atraque de buques, de cruceros de este tipo en la parte de aquí de Gibraltar. Son los motores diésel y son las chimeneas las que... Y como he dicho al principio, bueno, al final siempre nos quedamos solos. Y México, bueno, nos hemos quedado solos desde que atracó el Tyler, el submarino nuclear, en Gibraltar se fue prácticamente en el año 2000 hasta la fecha. Hemos quedado contabilizando toda esa serie de submarinos que entran en Gibraltar, y como había dicho al principio, esa contaminación, igual que las partículas finas no se ven, que la radiactividad tampoco, ¿no? Y se han estado reparando submarinos de propulsión nuclear en Gibraltar. Hasta la fecha nosotros hemos contabilizado que hasta 100 submarinos de propulsión nuclear, y bueno, nadie dice nada. Como a ver si lo veis, y como he dicho al principio, cada vez se está estresando mucho más la zona de la bahía de Algeciras. Gibraltar, como no tiene espacio físico, está ocupando nuevos fondeaderos de buques, y bueno, y es estresante. De hecho, no hace un mes ha habido 2 accidentes de buque en el estrecho de Gibraltar, ¿no? Bueno, estamos hablando de un problema que puede ser un vertido de hidrocarburos aromáticos, que eso se ve en el estrecho, pero que el gran problema que existe aquí en el campo de Gibraltar sobre la contaminación atmosférica y lo que ya está produciendo en ciudades, barriadas que están cerca del polígono industrial, como Puente Mayorga, Guadarranque, La Línea, Gibraltar, incluso ya está llegando a Algeciras, la parte del rinconcillo de Getares, está llegando la contaminación con el viento de levante al núcleo de los barrios. Pues bueno, eso nadie, como he dicho antes, Joan, nadie quiere decir
si lo que está pasando realmente en esta zona, estos núcleos de la población, que en el 2015 es verdad que se empezaron a hacer análisis de sangre y análisis de, creo que de orina, y se quedó eso parado de pronto, pues tiene una cierta relación con todos los problemas epidemiológicos que hay en el campo de Gibraltar. Y la gente, bueno, sobre todo la gente, los núcleos de Puente Mayorga, los que están cerca del polígono industrial pesado, la gente se está muriendo pues casi todo de cáncer, ¿no? Que es evidente, ¿no? Y cada vez, como he dicho al principio, la carga contaminante es mucho mayor, la industria se quieren seguir estabilizándose. Por ejemplo, la refinería hace poco quería seguir con un proyecto que no sé si lo recordaréis, el Fondo de Barril, que lo que pretendía era garantizar la refinería con productos petrolíferos durante 30 años más, y que ese producto que salía del Fondo de Barril, pues bueno, sirviese para suministrar a toda esta serie de buques, 220.000 buques que pasan por el estrecho de Gibraltar y casi 20.000 escalas que hay en la bahía y en la zona del estrecho, ¿no? Claro, eso al final a nosotros nos costó la misma vida a algunos, porque es que a nosotros, bueno, aparte de decir que habíamos dejado a más de 1.000 personas en el paro en aquella época, bueno, estamos hablando hace 2 o 3 años, bueno, nos costó pues, tener que llevar al juzgado al alcalde de San Roque, gente que no te mira por la calle, gente que te amenaza, después te quieren sobornar, en fin, y todo esto a gente que tenemos nuestros propios trabajos, que trabajamos y que nos dedicamos a esto de manera voluntaria, ¿no? Pero eso afortunadamente se paró, y de pronto lo que antes eran 1.000 puestos de trabajo con una planta de fondo de barril, que era seguir utilizando combustibles fósiles, de pronto CEPSA cambia de programa, se quita el nombre, ahora se llama MOEVE y empieza a llamarse de otra manera y a llevar a cabo proyectos o sea, que no tienen nada que ver, un cambio. Además lo habéis visto en los anuncios publicitarios que dejan los combustibles fósiles y empiezan con el hidrógeno verde, ¿no? Ahora por lo visto ya no son 1.000 puestos de trabajo, ahora son 1.500 puestos de trabajo, ¿no? O sea que los ecologistas, pues bueno, estamos siempre ahí con esa espada de Damocles encima de nuestras cabezas a ver qué es lo que ocurre, pero vamos, somos la punta de lanza creemos nosotros, Daniel lo sabe, del cambio que tiene que llevarse a cabo, sobre todo en esta zona desarraigada de la población, de aquí de la zona del campo de Gibraltar, como consecuencia de la mala planificación que ha habido a lo largo de los últimos años, ¿no? Y aunque es un tópico, antes de pasar a otro tema, es una herencia de don Francisco Franco, ¿no? Porque fue la decisión suya la que motivó ese polígono petroquímico, ¿verdad? Bien. Los llanitos, cuando empezaron a instalar en el año 60 las chimeneas de la refinería, se creía que Franco estaba poniendo chimeneas de cartón para darle un poco de envidia, ¿no? Hay un libro muy interesante sobre eso, y bueno, desafortunadamente esas instalaciones pues bueno, se llevaron a cabo y desde la fecha pues ha habido bastante intentos de hacer una nueva refinería más aquí en el campo de Gibraltar, y lo que pasa es que claro, nosotros en los años 60 desafortunadamente todavía no funcionábamos como grupo ecologista, ¿no? Ni cuando empieza la central térmica de carbón, ni cuando empezó a hacerse la refinería de petróleo, claro. Lo tuvieron fácil, ¿no? En aquella época. Esta, querido Antonio, querido Dani, es una tertulia climática y la Dana provocó una situación tremenda con más de 200 muertos y los que están por descubrirse seguramente, con una actitud de la clase política por parte de una parte, en concreto la de la administración valenciana, de dudosa calidad, de dudoso talante democrático y sobre todo de poco celo por el interés público, por el interés de los ciudadanos. Pues en Huelva hay una persona que conoce muy bien una situación que la Dana ha agravado notablemente. Y es de un grupo de amigos, de profesionales del campo,
que ahora vienen de otro, ahora lo va a contar él, vienen de otra zona, se acumula allí. ¿Cómo viven? Si alguien fuera capaz de vivir allí 24 horas, de los que no prestan su ayuda a esta historia, querido Alfonso Rovera, seguramente verían el asunto de otra forma. Si algún político dijera, voy a basar con los chavolistas, con los inmigrantes, con la mano de obra que hace posible el milagro agrícola en Andalucía un par de días, ¿tú crees que eso será posible? ¿Algún día veremos a Antonio Sanz acampando con ellos? No lo sé, la verdad es que no lo sé. El Dana, para los que tenemos casa, tenemos luz, abrimos un grifo y sale agua. Una catástrofe de este tipo es brutal, porque pasamos de tener algo que ni casi percibimos, como es abrir un grifo o encender una luz, de pronto ocurre lo del Dana y no tenemos ni luz, ni agua, ni techo, ni nada, ni incluso en algunos casos la vida. Lo de Valencia ha sido terrible porque hay una mochila de muertos muy grande. Pero aquí en los asentamientos de Huelva, en estos asentamientos donde viven 3.000 personas, son 3.000 personas fuertes, emigrantes, que los quieren a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana no los quieren que se pierdan, porque hay una actitud que se va corriendo cada vez más en todo este eje que hay, desde el Algarve hasta Almería, hay una mentalidad cada vez más xenófoba. Entonces, son personas que están, al no tener papeles, están sometidas a lo que les quieran pagar y lo que le quieran hacer. No tienen ninguna capacidad reivindicativa. Cuando les ha venido el Dana, ellos no tenían nada y sin nada siguen. Esa es la diferencia. Nada tenían. Vivían entre basuras, vivían sin luz, vivían sin agua, a kilómetros de los pueblos. Algunos alcaldes, incluso fuentes públicas que habían, las cerraron porque cogían agua, porque consumían agua. Lo que están haciendo estos alcaldes de Lepe, de Moguer, de Palos y de Lucena no tiene nombre. En Huelva vivimos una situación de lo que estáis hablando muy parecida. Aquí López rodó hace mucho tiempo a un pueblo como es el pueblo de Huelva, un pueblo bueno, un pueblo muy sano, pero muy poco reivindicativo. Los ingleses estaban sometidos un poco a esa dinámica inglesa cuando las minas de Río Tinto yo creo que esa actitud mansa del pueblo de Huelva ha hecho que en aquellos tiempos López Rodó le montara un polígono industrial contaminante al 100%. Tenemos las balsas de fosfoyeso, tenemos en Nerva el estercolero nuclear que nos han metido, o sea que estamos sufriendo muchísimo. ¿Quién nos ayuda? Absolutamente nadie, salvo los grupos de apoyo mutuo, como es efectivamente los grupos ecologistas, son los únicos que están detectando los problemas que está habiendo en los campos de fresa, cómo están esquilmando las balsas de Doñana, cómo están a costa del dinero, por puro dinero, destrozando la naturaleza, pero a unos niveles que no os podéis ni imaginar. Lo que está pasando en Doñana con la cantidad de pozos ilegales a costa de beneficios brutales, 1.300 millones de euros tiene la fresa anualmente, el 8% del Producto Interior Bruto. Pero para los negros, para los moros, no hay un techo. Ahora han metido las máquinas, aprovechando algunos fuegos, unos provocados y otros sin provocar, han metido las excavadoras y los han dejado sin el poco techo que tenían, que era la chabola, comunidad familiar. Han convertido el chabolismo en sinhogarismo. Ahora están durmiendo en el monte, en las estaciones de autobuses, bajo los soportales, porque les han quitado, les han robado lo poquito que tenían, que era su chabola. ¿Por qué? Porque la gente que compra la fresa en Bélgica, en Europa, dijeron, oye, no podemos comprar las fresas porque son fresas cogidas con las manos de los esclavos. Hay que quitar las chabolas. Y los alcaldes, que tenían 1000 maneras, hay muchas maneras de exterminar una plaga, pues la que han tenido es quitarle las chabolas y lanzarlos al monte. Es una verdadera barbaridad lo que han hecho. Y ahora hay un periodista, que no recuerdo el nombre, que se ha atrevido a ser cómplice de esta barbaridad, diciendo que en Lepe se están erradicando las chabolas. Pero no ha hecho el más mínimo análisis. Usted, una vez que ha tirado las chabolas, ¿dónde están esas 3.000 personas que estaban en las chabolas? ¿Dónde están? ¿Ha habido un solo ayuntamiento que les haya dado una alternativa habitacional? Dígame un solo negro, un solo moro al que se le haya dado. Y yo puedo en mi argot y con ustedes decir moro y negro. Puedo yo decirlo, porque yo ni soy xenófobo, porque soy como uno más de ellos, pero ellos no lo pueden decir, ¿eh? Pero ni uno solo de estos subsaharianos y de estos marroquíes, ni uno solo se les ha dado un techo, una vivienda, cuando han destrozado sus chabolas. ¿Cuánta gente se ve afectada por esto en esa zona?
Ahora mismo hay una población muy flotante, porque ahora mismo hay mucha gente que está en la aceituna de Jaén. Van y vienen a la aceituna de Jaén, van a los frutos con hueso, y en todos los sitios maltratados. Son gente, la mayoría sin papeles. Y ahora mismo estaremos en torno a unas 2.000 personas, unas 1.500 personas que permanecen ahora mismo en los asentamientos de Lepe, Lucena, Moguer y Palos de la Frontera. Pero puede llegar a 3.000, 4.000, 5.000. Date cuenta que solo contratadas en origen contratan a mujeres que tengan niños, que tengan familia, para que no se queden aquí. O sea, que les exigen tener un arraigo en Marruecos. Bueno, solo de estas mujeres con arraigo en Marruecos llegan 10.000. Se calcula que en torno a las 100.000 personas están en el negocio de la fresa. Pero un negocio muy, 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 muy rentable, porque claro, hay mucha gente que en vez de cobrar los 40 y tantos euros que tiene que cobrar, al no tener papeles, pues son 2.000, le dan 20 euros al día, perdón. En vez de los 49 euros, le dan 20 euros. Y si protestas al día, a las 6 de la mañana, pues no te cojo en la rotonda. Y ahí te quedas. Esto es una ciudad sin ley. Esto es la esclavitud del siglo XXI. Nosotros hemos estado ayer allí, están descalzos. Y a mí me parece que nosotros no tenemos por qué estar en una actitud asistencialista. Pero no hay manera de aporrear puertas y que respondan. No responde nadie. No se puede hacer nada. Aquí han bajado, Pepe, aquí han bajado. Bajan, miran, bajan los fotógrafos. No se ha hecho absolutamente nada en beneficio de los temporeros. ¿Qué sientes, Juan Carlos, cuando escuchas esto? Uf, qué duro, Alfonso, lo que cuenta. ¿No? Yo, la verdad es que oír eso me revela. Quiero decir, ¿cómo podemos vivir hoy en día con situaciones de ese tipo? Que gente vaya descalza, que no te cojan en el camino, que te dejen tirado, que te paguen lo que quieren, que se diga lo que no es, ¿no? De alguna forma. Claro. Me parece que forma parte de algo que tendríamos que romper. Eso es indigno. Y la indignidad genera situaciones de este tipo, ¿no? Situaciones de no entender a la raza humana, dicho de alguna forma, ¿no? ¿Cómo los humanos podemos hacer eso? Igual me iría a lo que contaba antes Antonio Muñoz, es decir, lleva Ecologistas en Acción 35 años trabajando para mejorar una situación que sin duda alguna los niveles de la tierra, de las aguas, de los alimentos están marcadas por una contaminación de productos químicos que marcan el día a día de mucha gente y que un porcentaje de ellos tienen enfermedades que les llevan a una afectación importante, incluso, cogiéndome sus palabras, a la muerte, de alguna forma. Eso sería una vía de hacer daño y la vía más que plantea Alfonso es otra vía de hacer daño. Nos importa a la gente un rábano, sea en un sitio o en otro. Lo importante somos los que dominamos el terreno y los que hacemos con el resto de la gente lo que nos da la gana. La verdad es que deberíamos hacérnoslo mirar. Creo que son dos situaciones que, aunque son dos mundos aparte, son dos mundos que tocan dos temas diferentes, pero es evidente que una contaminación ambiental y una contaminación social, digo contaminación social de los que estamos aquí con respecto a los inmigrantes, tal como lo ha explicado Alfonso, que realmente pone los pelos de punta, Y eso obliga a intervenir. Y creo que obliga a intervenir, obliga a decirlo, a contarlo, a expresarlo, a generar movimientos en contra de esas situaciones. Y no puede ser que encontremos como decía antes Alfonso, que haya colaboracionistas que además juegan a ayudar a los que joden a otros, dicho mal y pronto, porque la verdad es una situación de una injusticia brutal. Tremendo. Yo no sé si nos escucha en este instante Pepa Sores. Hola, Pepa. Sí, hola. Se ha parado con el coche, iba de camino de Huelva hacia Sevilla. Está Alfonso Romera conmigo. Pepa, tú has regresado hace nada del Líbano. Habrás visto
lo que todo el mundo ve a través de la televisión, por lo menos una parte. Pero ahora vas camino de estos asentamientos de los que estamos hablando, Joan Carles Mar y Alfonso Romera y Antonio Muñoz y Daniel López Marijuán. Tú vas a ver a esta gente. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que las asociaciones estamos haciendo lo que no hace, lo que debería de hacer las administraciones públicas, ¿no? Que es humanizar la vida de estas trabajadoras y trabajadores que están creando riqueza para todas nosotras y para todo el país, y que sin embargo los olvidamos cuando terminan de trabajar. Y entonces por eso las organizaciones humanitarias pues estamos supliendo, como si esto fuera un estado asistencialista, las necesidades de estas personas. Acabas de llegar prácticamente de tu viaje, en concreto en el Líbano. Has estado en el Líbano haciendo varios reportajes, y lo de Siria nos ha dejado a todos con una esperanza de que las cosas puedan cambiar después de la huida cobarde del dictador que masacró a su pueblo. Estamos viendo cosas realmente increíbles. ¿Qué impresión te traes de lo que has visto en el Líbano? Bueno, en teoría hay una tregua, que esto es esperanzador ya de por sí, ¿no? El hecho de que la gente pueda volver a sus lugares de origen. Sin embargo, a mí me da la impresión de que hay 60 días para que se retiren tanto el ejército israelí del sur del Líbano como Hezbollah, y solamente quede el ejército libanés y la UNIFIL. Pero yo la impresión que tengo es que por lo que se está viendo, por las violaciones de la tregua, de los acuerdos de la tregua, es que esto se va a quedar un poco como en una especie de guerra latente de baja intensidad. Ojalá me equivoque, ojalá, y dentro de 60 días continúe la paz y sea duradera. Pero a mí me da la impresión, por lo que estoy viendo, que hay partes que no les interesa terminar con esa guerra, ¿no? Y estamos viendo por parte del ejército israelí que incluso en Siria están hablando de tierras de amortiguación, que no es más que tierra de ocupación. Es decir, que no sé si el ejército israelí se va a retirar del sur del Líbano y de Siria, y de una parte de Siria. De donde tú no te retiras, Pepa, es de estar en la política de ayuda, de auxilio, de apoyo a estos inmigrantes, que son quizás la parte del último escalón de una sociedad que los usa y luego los olvida o los margina o trata de hacerlo. Pero tú vas para allá, vas para un sitio que conoce muy bien Alfonso Romera, que te escucha, por cierto. Sí, bueno, vamos a llevar ropa, mantas, que la gente nos trae. La sociedad no se olvida de que los asentamientos están ahí, y bueno, Alfonso lo sabe muy bien porque él va muchas más veces, reparte muchas más cosas, que la colaboración de la sociedad es impresionante. Entonces, nosotras incluso sin hacer llamamiento tenemos nuestras casas cargadas de cosas, las vamos juntando y llenamos 2 o 3 coches y nos vamos a los asentamientos a repartirlos, ¿no? Porque, bueno, como decía, creo que siendo un trabajo que debería hacer el Estado, no es que reparta ropa, no lo necesita, realmente son personas que están trabajando. El problema es que también han pasado por una especie de DANA y nadie se ha acordado, ¿no? Es decir, a la gente que vive en Chabola se les ha mojado sus ropas, sus mantas, han perdido muchísimas cosas y bueno, pues no ha habido un apoyo institucional, ni siquiera un recuerdo, ¿no? Bueno, te dejamos porque vas en el coche, me decías, vas camino de Sevilla y has hecho un montón de kilómetros viniendo por esos mundos de Dios. Te queremos mucho. Gracias, Pepa. No sé si Alfonso quiere decirle algo a nuestra amiga y compañera. Nada, que Pepa es una
esas partes de esas partes importantes en la ayuda mutua. O sea, la ayuda mutua es un principio que cada vez deberíamos hablar más de él. Y también decirle que, claro, nosotros, cuando todo falla, cuando se le ataca a la ecología, cuando hay un terremoto, cuando cualquier calamidad, las personas que lo padecen con mayor intensidad son las más vulnerables. Son las personas sin hogar, son la gente que duermen en chabola. Cuando cualquier cosa que falle, los primeros que van a ser perjudicados son estas personas. Date cuenta que una persona sin hogar muere 20 años antes que nosotros. Esto es de una injusticia brutal. Por el mero... Y a dormir en la calle puede acabar cualquiera. Hombre, más o menos los que tenemos unos respaldos familiares es difícil, pero hay gente que no tiene ese respaldo familiar y acaba en la calle, por un banco, por un desahucio, por un divorcio, por 1000 cosas. Y esa persona en la calle pues se le condena automáticamente a morirse 20 años antes. Eso es injusto. Como igual cuando hablabais del tema de la contaminación, los que vivimos en ese eje Cádiz, Huelva y Sevilla, ese triángulo es el triángulo del cáncer. Es el triángulo del cáncer, donde ese estudio sí está documentado y la mortalidad es muchísimo mayor por todo el tema contaminante que sufrimos en este triángulo del cáncer. O sea que tenemos datos contrastados en la Marea Blanca y por gente que lo ha estudiado, ¿no? Por tanto, nada, ahí seguiremos asistencialmente deseando un día que desaparezcamos, porque cualquier ONG, su objetivo es desaparecer. Mientras haya una ONG, es un problema. El tema hoy día es que hay ONGs que son OGs. Ese es el problema, que son auténticas empresas de contratación. Y luego hay otras dentro de la estructura social que son auténticamente voluntariado, ayuda mutua pura y dura. Pero hay un gran negocio en torno, se calcula en torno a 300, no sé, la cantidad de millones que hay destinado al tercer sector. Es brutal. ¿Algún comentario, Pepa? Sí, lo que está diciendo Alfonso es cierto. Las ONG aparecemos pues porque hay una deficiencia dentro de las instituciones. No tendríamos por qué asistir, ¿no? Podrían ser de otro tipo, de ayuda mutua por el hecho de ser humanos. Podría tener otro objetivo, pero realmente es cierto que cuando hay ONG es porque hay algún tipo de deficiencia, ¿no? Y una de las cosas, yo creo que principalmente para caracterizarnos como ONG, con el objetivo de desaparecer, como muy bien explicaba Alfonso, yo creo que hay que denunciar la situación, es decir, paralelamente al trabajo asistencial, hay que denunciarla. Yo creo que tenemos la obligación, porque estamos sobre el terreno, porque conocemos por dentro muy bien la situación, porque tenemos muchos datos y por lo tanto tenemos la obligación de denunciar esa vulneración de derechos, porque en realidad es vulneración de derechos que no deberían de hacerla las instituciones y por lo tanto tenemos la obligación de denunciarlo para que esa vulneración de derechos desaparezca. Es decir, no debemos de ser ONGs de caridad que vamos que estamos practicando la caridad. Creo que debemos de practicar la defensa de los derechos humanos. Eso es lo primero. Entonces, ese es principalmente el objetivo. El tema asistencial, bueno, pues es algo secundario que es muy importante también, ¿no? Cuando hay un asentamiento donde se han quedado, como en Huelva, 400 trabajadores y trabajadoras en la puñetera calle y nadie, absolutamente ninguna institución aparece, las únicas que aparecemos somos las organizaciones humanitarias. Y aparte de esa labor humanitaria, tenemos que denunciar y ponerle la cara colorada a las instituciones que son las que deberían de estar ahí y las que además tienen los medios para poder ayudar a la gente. Las ONG normalmente no tenemos esos medios. Pues voy a comunicarte una cosa. Imagino que conocéis esta voz. Espero darle. Así funciona Work the Kitchen. Estamos aquí en el tinglado número 2, que nos ha dejado aquí la ciudad
los puertos, la alcaldesa. Esta voz es la del chef José Andrés, que ya ha servido 4 millones de comidas en Valencia y lo que le queda, porque se va a quedar allí hasta que sea necesario. Y una de las cosas que vamos a hacer, mis queridos amigos y compañeros, es llevarle toda esta situación al chef José Andrés, porque alguien físicamente, alguien con fama, con prestigio, alguien con tirón, como tiene él en este instante en el mundo, perdiendo vidas humanas en su organización, podía hacer algo más. Y seguro que si sabe que existe esta situación, algo hará. Vamos a intentarlo, por lo menos, Alfonso. Yo esta mañana le he hecho llegar a parte de su equipo lo que está pasando. Me piden un pequeño memorándum, no muy extenso, de un folio y medio, explicando la situación y qué es lo que necesitáis. Y los chefs de alta cocina, de grandes restaurantes de Huelva, de la zona costera, se van a poner y se van a movilizar si él lo dice, si él los impulsa. Tenemos que llamar la atención, así que voy a intentarlo, voy a hacerlo humildemente y voy a ver hasta dónde puedo llegar. Pero ya os puedo decir que esta información de lo que está comentando le va a llegar a él. Son las mejores. Y aquí está la línea donde ponen aquí las paellas y de aquí sale hacia estos cambros que mantienen pues los guisos, las paellas, los arroces totalmente calientes. Aquí en la cocina, que os lo voy a enseñar. Pero claro, la pregunta que yo me hago, y ya con esto te dejo tranquila, Pepa, y ya lo digo a mis compañeros de tertulia, es cómo lograr la atención de los medios de comunicación en Andalucía, con lo complicado que es hacer que alguien haga una crítica directa, frontal a la gestión pública del presidente de la Junta o del propio Partido Popular. Es muy complicado. Pero vamos a intentarlo. Así que gracias, Pepa. Espero que tengamos suerte y me salga bien la gestión, ¿vale? Muchas gracias a ti. A ti. Muchas gracias. Te dejo seguir ya tu viaje. En fin, hemos empezado hablando de las partículas mortales, pero estos son los enemigos mortales de la democracia, de la dignidad, y a mí me indigna mucho esta historia. Sobre todo que, como decíamos en su momento, Alfonso, se cuide más a un caballo del Rocío, con todos los respetos, que a un inmigrante, que a un ser humano de los que estamos hablando en este instante, que no tiene donde caerse muerto, que no tiene papeles y que ahora ve como lo poco que tenía se le ha venido encima por la Dana. No hemos visto esto en la televisión pública, no hemos visto esto en Canal Sur en 7 horas de transmisión de la Magna que le han dado, que yo no me pongo ni me opongo, pero alguien tiene que contar esta historia, lo estamos haciendo nosotros. En fin, os dejo un poco, mi querido supervisor y científico Daniel. Perdonadme que os haya metido en este embolado, porque hablamos de una cosa y hemos terminado hablando de otra, pero esta merecía la pena, como la primera también, evidentemente. Dani. ¿No? Si hablamos de los medios de comunicación, el papel que están teniendo es realmente bastante decepcionante, por decirlo de forma suave, ¿no? El caso del Canal Sur, la televisión pública, es literalmente denigrante, ¿no? Es un aparato propagandístico de lo más obsceno ya que se puede traer y con una falta de profesionalidad absoluta, ¿no? Es decir, es realmente invisible, ¿no? El papel que está cumpliendo, ¿no? Y los medios de comunicación, vamos a llamar oficiales, digamos que tiene ese papel, digamos, subalterno en relación a lo que son, pues, en definitiva, la publicidad y los intereses privados, ¿no? Que son de los que dependen, ¿no? Con lo cual están muy limitados a la hora, por ejemplo, de hacer esta labor, no ya de denuncia, sino simplemente de investigación, ¿no? Y de ponerlo en conocimiento de la opinión pública, ¿no? Con lo cual se necesitan, efectivamente, medios de comunicación, podcast y redes sociales alternativas que pongan de manifiesto este problema, ¿no? Y luego otra reflexión es que nuestra labor no tiene que ser solamente, que lo está siendo, lógicamente, de denuncia y de resistencia, ¿no? Antonio dice que, efectivamente, me acuerdo, por ejemplo, cuando llevamos al banquillo a CEPSA, por ejemplo, hace ya 30 y pico años, ¿no? Le denunciamos por delito ecológico, ¿no? Sino que tienes una labor también de propuesta de soluciones, de alternativas, ¿no? Y realmente en este trabajo también incidimos, ¿no? Nosotros intentamos, por ejemplo, digamos, reunir a todos los colectivos sociales para proponer alternativas de qué tipo de transformación industrial necesita el campo de Gibraltar, por ejemplo, ¿no? O qué tipo de transición energética necesitamos para poner totalmente de lado los combustibles fósiles y poner en primer plano las energías alternativas, ¿no? Entonces, la respuesta de la Administración ha sido muy insuficiente, ha existido, por ejemplo, existe lo que se llama el Instituto de Transición Justa, porque en la térmica de carbón, por ejemplo, de los paros que se cerró, lógicamente dejó mucha gente en el paro. Entonces, en los sitios donde se han cerrado centrales térmicas de carbón, en Andalucía, en el resto de España, por ejemplo, en el caso de Almería, Carboneras, o en el caso de Puente Nuevo, en Córdoba, sí se han creado, por ejemplo,
parte del loro. Es decir, son medidas. Te hemos perdido el micrófono, Dani, el micro. No, falla, sigue fallando, no te escuchamos. Digo que debería ser una alternativa mucho más amplia y mucho más compleja de lo que son iniciativas muy puntuales, ¿no?, del Instituto de Transición Justa solamente para la térmica de los barrios, ¿no? Entonces, esta es la alternativa, no solamente resistir y denunciar, sino también proponer alternativas, ¿no?, con la mayor de consenso y de apoyo social, ¿no? Bueno, pues, querido Alfonso, cuento contigo en que le hagamos llegar esto al chef y vamos a ver si hay suerte y se viene, se da una vuelta y con él trae los medios de comunicación y trae la atención mundial porque la ha conseguido hasta ahora y lo ha hecho de una forma bastante eficaz y con periodos de vidas humanas de su equipo. Pero en definitiva, por ya cerrar un poco el asunto, tú sí pides ayuda constantemente y sí te mueves y no dejas de llamar a muchas puertas, evidentemente, ¿no? Pero fíjate, me quedo preocupado con lo del chef, ¿eh? Te digo, nosotros necesitamos algo muy concreto, que es agua. Desde que el día 20 de julio empezó el calor asfixiante, No hay nosotros agua. No, allí no hay agua, allí no hay agua, allí tienen que ir con los bidones de fitosanitarios, que son súper peligrosos, porque son bidones que han contenido productos, los llenan en balsas, que son unas balsas que están muy contaminadas. Entonces allí fíjate lo sencillo que es. Si es que nosotros lo único que hemos hecho es cada 3 días llevamos una tonelada de agua en garrafas de 8 litros que compramos y que nos sale a los 1000 litros, sale aproximadamente a unos 100 euros. Si nosotros pudiéramos llenar eso de una fuente pública, lo que nos cuesta 100 euros nos costaría 1 euro. Nosotros a la Diputación de Huelva, y aquí a ti te lo digo, lo único que pedimos es poner unas cisternas. Eso es monte público. Los alcaldes se amparan en que en monte público no se puede poner luz, no se puede poner agua. Sí, utilizan la ley para lo que les conviene, pero cuando tienen que empadronar a la gente, no lo empadronan, que también es la ley. Nosotros, con el tema este de pedir, nosotros pedimos cisternas de agua, que todos los días tengan agua potable. Y luego pedimos que esos montones de casi 2 y 3 pisos de basura que se retiren las basuras. Tienen alturas de casi 10 y 15 metros, los montones de basuras y de plástico. Eso también lo pedimos, eso es lo mínimo, pero por lo menos agua. Nosotros nos duele el alma, no nos duele el alma, pero nos duelen las manos de cada 3 días tener que llevar, pues eso, aproximadamente una tonelada del agua que supone pues que tengan unos 16 litros para 3 días, que sería para beber, por supuesto no es para lavarse ni nada. Pero eso es lo que estamos haciendo desde el día 20 de julio que empezó el calor a lo bestia. Ahora, como lo que ha venido es la Dana y están los caminos impracticables, allí no hay manera de llegar a los puntos de agua, lo que no queremos es que se enfermen más. Por eso decíamos, cuando surge algún problema en la sociedad, los que lo pagan más caro son las personas vulnerables. Nosotros, si este chef puede tener mano, ya no decimos de comida, sino es el agua, porque la comida viene después, pero el agua es primero, que nos pudiera autorizar. Llegamos a comprar un camión con una cisterna y nos lo echaron para abajo. Han mandado a la Guardia Civil a quitar las placas solares, han cerrado los grifos que había, que nos dejen vivir. O sea, yo no digo que la gente haga cosas buenas. Pues no, váyanse ustedes al yate, váyanse ustedes a jugar algo, hagan usted lo que le dé la gana, pero no nos fastidien, no nos fastidien. O sea, hacer el bien no es una cosa que cada uno si quiere lo hace y si no, no lo hace. Pero coño, no hagáis el mal, no hagáis el mal, no nos estéis todo el día fastidiando, no nos quitéis las placas solares, no nos llevéis nuestra cuba de agua, dejadnos vivir. Por lo menos, es lo único que pedimos. A mí me da igual que lleve el chef allí paellas o no lleve paellas. Yo no sé lo que hará, porque yo estoy muy lejos de esos grandes movimientos de apoyo. Nosotros estamos en los zapatos del tío que se tiene que ir 2 kilómetros descalzo. Entonces yo lo único que pido de verdad, porque hay que concretar, queremos agua en cisternas, agua en cisternas. Ya vendrá la comida, vendrá después, porque eso, pero lo del agua es muy complicado porque no es llevar agua. Nosotros tuvimos una cuba y le preguntamos a los alcaldes, le preguntamos que si nos llenaran y todos nos dijeron que no. Y hubo un alcalde que nos dijo que no, el alcalde de Cartaya nos dijo, sí, yo os lleno la cuba. Y nos pusimos muy contentos, pero dijo, pero un día nada más. No me lo puedo creer. Si tuvieras un cargo en este instante en la Junta, querido Giancarlos, ¿qué coño harías?
Es evidente que si no intervenimos donde hay problemáticas acuciantes como las que plantea Alfonso, nos equivocamos. Yo soy muy de la exclusión social, del trabajar con poblaciones marginales. Yo trabajé en un proyecto único en el mundo de dar heroína a los heroinómanos y me dijeron de todo. Pero sacamos de la muerte a Sí, personas que morían un día tras otro. Y la verdad es que al final nadie te lo agradece, ni mucho menos, si no te quitan de en medio, ¿no? Yo me quitan de Canal Sur, me quitaron de Canal Sur porque ayudaba a dar información en Canal Sur. Es decir, es evidente que si tú quieres hacer acciones, si tú quieres ayudar a personas, tienes que hacer acciones. Acciones directas, acciones que permitan solucionar problemas. Y si no... el quedarnos en solo hablarlo como estamos haciendo ahora, pero si no lo reivindicamos no lo haremos nunca. Y es evidente que son Pues, pues, acciones directas que pues permitan joder, ayudar a esta población. demos un paso, Juan Carlos. Tú has querido amablemente estar con nosotros. No todo el mundo quiere estar y hablar y decir y someterse a a un programa donde no hay guiones previos, pero si lo que hace falta es dar otro paso, lo damos. Hay que hacer algo, vamos a hacerlo y vamos a reunirnos y vamos a verlo virtualmente, pero si lo que necesitas es agua y comida, agua. pero sobre todo agua, hay que sacarle los colores a los alcaldes, tengan el color político que tengan. Hay que decirles, esta es vuestra puta realidad y no estáis asumiendo vuestras responsabilidades. Y eso, si no lo saben decir los medios de comunicación convencionales, algunos de ellos, los pequeñitos, los que estamos en el archipiélago digital de Internet, lo vamos a hacer. Yo os prometo, por lo que a mí cuenta y por lo que yo confío evidentemente en mis posibilidades, de que le haré llegar con nitidez toda esta historia al el equipo del Che José Andrés y al propio José Andrés. Pero creo que hay una cosa que podemos hacer y es van y hacer un buen vídeo, algo que nos permita que se vea cómo vive esta gente. Porque, Alfonso, quiero que la gente lo vea. Es posible que puedas tener algún material audiovisual pronto de toda esta situación y que podamos decir las cosas de otra forma con Sí, imágenes. hay muchísimas imágenes y allí todo el que baja hace imágenes, pero allí nadie da una botella de agua. Si imágenes tenemos para llenar un estudio de cine, imágenes hay de sobra. Pues Y usémosla como recurso y pidamos qué haría falta, cuántas cubas, cuántos camiones, qué litros. ¿Tienes un cálculo aproximado? claro, eso nosotros necesitamos que por cada asentamiento diariamente llegue una cuba. Nosotros podríamos facilitar hasta los conductores porque de ellos mismos pueden ocuparse. Si es que compramos hasta una cuba, si es que compramos en Valencia un camión, si es que, pero si todo es no, 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 entonces para que esto se haga tiene que tener el visto bueno de quien tiene la autoridad. Y Se es que llama si no, Junta de Andalucía, se llama presidente de la Junta, se llama consejero de la claro, presidencia. Se claro, llama claro. Junta de Andalucía. Pues claro, tiene que autorizar un programa de que de que la gente beba agua potable y que no se contamine con los fitosanitarios que están bebiendo. Es que hemos comprado hasta hace poco 400 garrafas nuevas de agua para evitar, pero si es que hay muchísima gente allí. Esto es un problema institucional. Y nosotros lo único que podemos es, pues esto, llamar a tu puerta, a la otra, a los que tenéis voz y que a ver si podéis llegar a algún sitio. Pero es que son ya muchos años, mucha miseria y De muchas muertes todos, que llevamos encima, ¿eh? Muchas muertes, hablamos de muertes, ¿eh? Hablamos de muerte que hemos acarreado marroquinas con cánceres brutales del hospital a las chabolas, o sea, tenemos mucho dolor encima, ¿eh? Y entonces llega un momento en que uno no... Bueno, vamos a dejarlo aquí. creo que algo tenemos que hacer, Juan Carlos. Hagamos, hagamos. Y los ecologistas, y Yo los siempre digo, ecologistas. si no te tiras a la piscina, nunca te mojas. Y creo que es evidente que para llegar a determinada gente hay que mojarse. Un poco en la línea de lo que plantea Alfonso. Sin mojarse, uno no llega a donde tiene que llegar. Pues lo haremos, sé que lo haremos. Y los ecologistas, siempre hay 35 años denunciando esta historia en el campo de Gibraltar y dando la matraca en esta historia también, porque si no fuera Sí, por sí, vosotros, sí. tampoco se conocería este tema. Lo dice Alfonso, Dani. Correcto. Sí, la verdad que es una actitud un poquito de resistencia y de no tirar la toalla, de ser incansable, de ser persistente sobre todo.
Desgraciadamente el tiempo nos acaba dando la razón, ¿verdad, Antonio? Cantidad de denuncias que hemos hecho, por ejemplo, se demuestra efectivamente la nocividad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la presencia de benceno, cosa que alguien desconocía completamente, efectivamente las analíticas demostraron que los campos gibraltarinos respiraban benceno, un producto cancerígeno, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estar y buscar fundamentalmente apoyo, buscar alianzas y conseguir que efectivamente dobleguemos a todas estas instituciones que lo que hacen es supeditar lo que es el bien público a lo que son el negocio privado nada más. Ese es el fondo del asunto. Hablamos de capitalismo en definitiva, ¿no? Eso de la colaboración público-privada es una falacia, ¿no? Es decir, directamente poner a los pies de los caballos lo que son, digamos, solucionar necesidades sociales y resolver problemas ambientales literalmente a la continuidad del negocio, ¿no? Mientras esto continúe, pues la verdad que tenemos bastante poco que hacer, ¿no? Bueno, yo creo que estaría bien que alguien pusiera el punto final en esta historia con una reflexión lo más amplia posible, pero si queréis hacemos una pequeña reflexión como hacemos, como siempre, de un minuto y pico. Yo creo que te mereces, querido Muñoz, Antonio, que te queremos mucho. Primero, desearte buena salud, que te repongas el resfriado que has tenido este fin de semana, el puente del resfriado que has tenido. Y segundo, pues aquí tienes los micrófonos, la plataforma, el pequeño podcast del sur de Europa, que se siente orgulloso de tener amigos como tú. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué reflexión haces? No te escuchamos, el micro. Micro. Que bueno, nosotros lo que esperamos es que haya una transición justa y que bueno, y que si ahora estamos hablando, como ha dicho Daniel, de que la central térmica de carbón de los barrios va abajo, pues no se implanten nuevas tecnologías dependientes de los combustibles fósiles, que es lo que pretenden. Ya han instalado una planta de gas natural licuado, precisamente dicen que es para alimentar a los buques y cumplir las normativas del convenio de Marpol, eso creo que es el 6, pero es que esa planta lo único que hace, bueno, lo único que hace es ocupar la zona marítimo terrestre para no perder ese dominio que antes tenían los ríos Palmones y Guadarranque, y no va a servir absolutamente para nada. Y después, bueno, se pretende transformar esa parte donde estaba la central térmica de carbón en montar una planta de recogida de sentina de buques correspondiente al convenio de Marpol, anexo 1, de 500.000 toneladas de combustible, cuando ya hay, por ejemplo, plantas en el complejo industrial, concretamente en Algeciras, en el puerto de Algeciras, donde se recoge hasta 60.000 toneladas de ese convenio de Marpol anexo 1, que tienen que recoger todas las sentinas de buques que pasan por los puertos del litoral, ¿no? Eso es lo que pretendemos que esa transición sea justa, recuperemos toda la zona de la bahía de Algeciras, conservemos o recuperemos toda esa playa de Posidonia que existía en las playas de Puente Mayorga, recuperemos la zona de Puente Mayorga, Guadarranque, en la zona entre ríos, entre Palmones, y volvamos a recuperar eso donde tú vivías, esas dunas del Rinconcillo, que es paraje natural que a medida que han ido pasando los años se han perdido como consecuencia de la erosión antrópica y de toda esa serie de corrientes que se han cortado como consecuencia de todos los espigones que han ido poniendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Nosotros pedimos un retranqueo, de esas industrias pesadas que tanto daño hasta ahora han hecho a la población. Y no queremos tampoco enfrentarnos, que muchas veces nos enfrentan con los trabajadores, ¿no?, de las propias fábricas que afortunadamente pues, bueno, están trabajando, y nosotros, claro, como estamos denunciando que un vertido, que la planta de gas natural de licuado no se haga, que no se lleve a cabo la planta de fondo de barril donde iban 1.000 puestos de trabajo, que bueno, que es un caramelo que le ponen en la boca a la gente que después no tiene ningún sentido, y lo que no queremos es que los trabajadores piensen que nosotros vamos en contra de ellos. Lo único que queremos es que haya una transformación de todo el sistema, una transformación justa, sin estar en contra de lo que hay ahora mismo, sino que nosotros, hay un refrán que dice que cuando el camino es largo, más corre el mastín que el galgo, ¿no? Nosotros somos, Daniel lo sabe, igual que Daniel somos unas personas que llevamos mucho tiempo trabajando en esto y que nosotros posiblemente no lo veamos. Pero bueno, seguimos trabajando porque creemos que esto debe cambiar, ¿no? Porque en esta guerra hay que tomar partido y hay que participar en la guerra. En la guerra por la calidad de vida y por la decencia, por la dignidad.
Juan Carlos. Una palabra mágica, dignidad. Dignidad. Yo recuerdo esa palabra dignidad, me recuerda lo que me decía un paciente de heroína cuando empezamos a darle este medicamento que le salvó la vida y decía, por fin alguien nos trata con dignidad. Y me parece que el tratar con dignidad es algo que necesitan las personas que están en la situación que nos ha contado Alfonso. Dignidad es lo que necesitan los ciudadanos del campo de Gibraltar. Dignidad es lo que necesitan las personas que malviven en unas situaciones extremas, que hacen lo que pueden para seguir el día a día, para estar al día siguiente lo mejor que pueden. Y es evidente que lo que hacen falta son políticas sociales que crean en la gente, que actúen en las zonas de exclusión social, que permitan avances en esas zonas y que ayuden a conseguir un mejor ambiente, una mejor salud, un mejor espacio, ¿no? La contaminación atmosférica mata, la contaminación social, como nos ha escrito Alfonso, mata. Y por tanto, ante estas situaciones que matan, hay que resolver actuando, protegiendo a quien menos nadie protege. Alfonso. Nada, yo daros las gracias. Yo ya os he contado daros las gracias y sobre todo decir eso, que tanto uno de los grandes apoyos que hemos recibido ha sido del grupo de ecologistas en acción de Huelva, que se han tomado muy en serio lo de todo el entorno de Doñana, que afecta directamente a los temporeros. Así que gracias por invitarme a esta reunión con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, Dani, misión cumplida. Otro debate más y hemos hecho bien en variar los temas y hacerlo un poco más ameno, no ser tan monotemáticos. Pero ¿qué nos queda? Tenemos partículas mortales, tenemos enemigos mortales de las personas en el sentido común y tenemos una situación, por cierto, que tenemos que hablar de ella, y es la de la gente que volverá, que regresará a Siria y de la gente que perdió su vida precisamente en el Mediterráneo, casi 35.000 personas. Bienvenidos a la nueva era de Panorama, podcast pionero en la incorporación de la inteligencia artificial a su trabajo. Una idea del periodista senior andaluz Pepe Contreras. Compartimos con otros podcasts internacionales una misma pasión por los nuevos tiempos. Panorama es libertad y tecnología.